comenzamos a preparar... En este programa y los 4 siguientes dedicados al estudio de la energía, nos acompañarán Ana, Luis y Juan y sus alumnos. Para hacerlo más significativo, los profesores han rebautizado el tema de este bloque con el título de Comprender y orientar los cambios en la materia. La verdad es que se trata de un bloque con un contenido amplio y complejo, pero potencialmente muy interesante. Quizá sería útil que comenzáramos a preguntarnos por qué es interesante, por qué le dedicamos todo un bloque a la energía en esta etapa. Sí, pero no basta con que nosotros nos aclaremos. Hemos de conseguir que los alumnos se impliquen en la tarea a realizar, que comprendan de su interés y que la vivan como propia. Bueno, lo esencial es llevar a los estudiantes a plantearse por sí mismos la cuestión, para evitar que se vean arrastrados de un tema a otro sin saber por qué. Podemos recordarles, por ejemplo, que hemos concebido este curso de ciencias como un intento de comprensión de la realidad para poder actuar sobre ella, y que precisamente este bloque que ahora iniciamos tiene como objetivo el estudio de los cambios de todo tipo que tienen lugar a nuestro alrededor y que tanto afectan a nuestras vidas y a todo lo que nos rodea. Yo creo que a partir de ahí es más fácil plantear a los estudiantes actividades que les lleven a considerar el interés o el posible interés de esta temática. El profesor o la profesora puede pedirles, por ejemplo... Ahora vamos a considerar el interés de estudiar los cambios que tienen lugar a nuestro alrededor. Podríais discutir en cada grupo ejemplos de cambios que os parezcan de interés y los vais anotando. Esto lo podríamos hacer de la siguiente manera. Voy a repartir unas octavillas en las que vais anotando las ideas que se os ocurran y al finalizar la clase me las entregáis para que podamos hacer un resumen o una síntesis de todo lo que habéis dicho sobre la importancia de los cambios. Yo creo que unos cambios importantes son los que sufrimos las personas desde el momento en que nacemos hasta que nos morimos. Y desde antes de nacer, porque a mí me parece increíble que de un óvulo y un espermatozoide pueda llegar a surgir un bebé. Sí, son cambios que realizamos todas las personas y los animales. Pero no solo las personas y los animales, también las plantas cambian. Pues a mí lo que más me impresiona es la metamorfosis de un ser vivo, cómo de un gusano de seda se puede convertir en un ser totalmente diferente como es una mariposa. Pero yo creo que no solo los seres vivos cambian. En la naturaleza se producen cambios muy grandes. Por ejemplo, en los volcanes. Yo he visto en la tele cómo la lava de un volcán se traga a un pueblo. Y la formación de islas en medio del mar. Mucha ciencia, mucha tecnología, pero nadie puede tapar un volcán. Ni siquiera sabemos cuándo va a estornudar. No es cosa de risa si pensamos la de gente que se muere por culpa de los volcanes. Y de los terremotos. Y de los huracanes. Y de los tifones. A ver, ¿quién dice otra? De las riadas. Bueno, vamos a continuar. He ido viendo las cosas que habéis ido anotando en esta actividad y me parece que habéis hecho un trabajo estupendo. O sea, que seguramente si tuvierais más tiempo para seguir discutiendo o pensando ejemplos os ocurrirían muchísimos más. Pero yo creo que con esto es suficiente para que podamos ver la importancia del estudio de los cambios. Entonces, si ahora, si os parece, podemos pasar a conocer los ejemplos que habéis ido diciendo en los diferentes grupos. O sea, por ejemplo, vosotros, los de la mesa 2, ¿qué habéis pensado? Nosotros hemos empezado a hablar de las catástrofes naturales, como los huracanes, los terremotos, los volcanes. Bueno, pues estupendo. Entonces, otros ejemplos. Vamos a ver otros ejemplos que habéis comentado. A ver, vosotros. Todo lo que hacen los hombres no es destructivo. Muchos de los cambios que hemos hecho han sido para bien. Por ejemplo, en medicina hemos vencido muchas enfermedades. A ver, ¿qué pensáis sobre esto que ha dicho Silvia? Yo pienso que lo que dice mi compañera Silvia es verdad, porque muchos ingenieros hacen obras, pues entre otras cosas, para evitar inundaciones. También pasamos agua de unas zonas a zonas donde más las necesitan, zonas desérticas, por ejemplo. De acuerdo. Que no podemos negar que hoy abundan los cambios destructivos. En la tele y en la prensa siempre se está hablando de la contaminación de los ríos y del mar, de bosques y selvas que se convierten en desiertos, de la destrucción de la capa de ozono, que en realidad no sé lo que es, pero que dicen que es muy grave y que provoca ceguera y cáncer de piel. Yo no creo que se trate de defender o atacar a los seres humanos. Aquí estamos hablando de la importancia de los cambios y de las transformaciones y yo creo que estos son importantes para el estudio porque los realizamos nosotros, pero y no son siempre positivos. Podemos atacar a la especie y a la vida de nuestro planeta y yo creo que esto se tendría que tener en cuenta y buscar alguna solución para intentar mejorarlo. Bueno, no os preocupéis que a lo largo del curso tendremos ocasión de tratar todos estos temas. Lo importante en este momento era poner de manifiesto, como muy bien has dicho, la importancia de los cambios.
Si acaso, para profundizar en el trabajo que habéis hecho, podríais ahora por grupos elegir o seleccionar de todas las ideas que habéis tenido alguna de ellas y realizar un dibujo ilustrativo. Os voy a repartir unas hojas grandes, quizá podéis empezar ahora aquí a hacer un esquema del diseño que vais a hacer y lo terminéis en casa. Entonces mañana enseguida lo podemos exponer para que todos lo veáis y podéis comentar pues, qué han querido manifestar o poner de manifiesto vuestros compañeros respecto al tema que han trabajado. ¿Habéis visto qué dibujos tan sugerentes han hecho los estudiantes? ¿Sí? La verdad es que esta es una actividad muy rica. Sugieren un sinfín de aspectos que yo pienso que debemos aprovechar mostrándoles vídeos y fotos que permitan ampliar y reforzar sus propuestas. Estos, por ejemplo, se refieren a los cambios que tienen lugar en la naturaleza, como erupciones volcánicas, erosiones, terremotos. Mira, y estos de los seres vivos y todos sus procesos de transformación, metamorfosis, crecimiento, desarrollo, que son los cambios que son más evidentes, que se ven a simple vista. Esta está muy bien. Y estos se refieren a los cambios que producimos los seres humanos. Algunos incluso muestran cadenas de transformación, como por ejemplo donde las montañas se transforman en cemento y por último en edificios. Y hablando de cadenas, mira esta, que se ve muy claro, como el árbol lo cortan, lo convierten en madera, hacen muebles y luego papel. ¿Está bien? O petróleo en plásticos, medicinas, vestidos, etcétera. Y los incendios que aparecen, muchos aparecen, que van dejando los bosques convertidos en verdaderos desiertos. Y este también son ejemplos de transformaciones negativas, como los ríos y los mares a veces aparecen convertidos en verdaderas cloacas. Oye, está muy bien que no oculten los aspectos negativos de nuestra actividad transformadora. Bueno, también es posible que surja la idea de lo permanente, de lo que no cambia. Y si no surge, valdría la pena preguntarles que pusieran ejemplos de cosas que para ellos sean inmutables, sean permanentes. Seguro que ponen el ejemplo de siempre decir el universo, las estrellas fijas, los movimientos eternos y cíclicos de los astros, lo que pensaban desde la antigüedad y mucha gente continúa pensando hoy día. Realmente el tema de la astronomía interesa mucho a los estudiantes y lo asocian, como dice Luis, a lo infinito e inmutable. Pero habría que salir al paso de esas ideas y referirse a las radicales transformaciones que el universo experimenta, explosiones de estrellas, choque de astros, aunque ello tenga lugar en una escala temporal y a unas distancias que los humanos nos pueda dar la impresión de estabilidad. Se amplía de este modo el campo de las transformaciones interesantes. En ocasiones los estudiantes se refieren también a las rocas como ejemplo de cuerpo inmutable. Yo creo que conviene discutir con ellos lo que significa la erosión, incluso mostrarles imágenes donde se vea cómo la lluvia, el viento o las raíces de una planta pueden reducir estas rocas a polvo. Es decir, que todo pasa. Como dice el poeta, todo pasa y nada queda. Bueno, tampoco es eso. Los ecosistemas son un buen ejemplo de equilibrio, de permanencia, aunque de equilibrio dinámico. Entonces, creo que la idea importante es mostrar que hay cambio, que está continuamente todo cambiando, incluso en lo que permanece. Sí. La verdad es que esta introducción al estudio de los cambios podemos hacerla tan rica como queramos. Además de todo lo que hemos venido diciendo hasta aquí, se les puede quizá pedir a los estudiantes que organicen una exposición sobre la importancia de las transformaciones que tienen lugar en la naturaleza y en particular sobre las que producimos los seres humanos. Mira, precisamente tengo yo un vídeo grabado de una feria de las ciencias y las matemáticas muy interesante. Estas ferias están muy bien, porque son muy motivadoras para la gente que acude. De todas maneras, tampoco es necesario acudir a ese tipo de ferias. Las escuelas organizan ferias mucho más sencillas, que están bien, porque aparecen colgadas en las paredes pósters, esquemas, fotografías.
En los pasillos ponen maquetas y la gente que pasa por allí puede manipularlas y son siempre actividades muy interesantes, muy atractivas. Está muy bien. Yo pienso que lo mejor es que el profesor o la profesora pida a los estudiantes que expongan cuáles son sus ideas acerca de cómo tienen lugar los cambios. Pero ante una pregunta formulada así tan abierta, ¿cómo se producen los cambios? Las contestaciones que darán los alumnos serán muy difusas, aparecerán errores, aparecerán incluso barbaridades. Por supuesto, aunque no solamente habrá errores. Conviene en cualquier caso dejar que los estudiantes expresen esas ideas erróneas. De nada sirve ignorarlas. Bueno, precisamente estos días he estado releyendo una serie de artículos muy interesantes que tratan o que hablan sobre el error que supone estudiar como si frente a nosotros tuviéramos cabezas vacías a llenar con conocimientos correctos. Como sabemos, los estudiantes tienen ya ideas que son fruto de sus experiencias cotidianas, del lenguaje. Y si no se tienen en cuenta, corremos el peligro de que esas ideas interfieran con las que nosotros queremos que aprendan. Recuerdo, por ejemplo, que estudiantes ya de la universidad afirman que si un cuerpo pesa el doble que otro, tarda la mitad de tiempo en caer desde la misma altura. Bueno, eso es lo que indica el sentido común, ¿no? Un papel cae mucho más lentamente que una piedra. Bueno, pero como sabemos, basta con que arroguemos el papel para que caiga igual que la piedra. Es algo muy fácil de constatar. Y sin embargo, cualquier persona afirma con convencimiento, como algo obvio, que cuanto más pesado es un cuerpo, más deprisa caerá. La verdad es que este tipo de ideas previas o preconcepciones, como algunos las llaman, son muy, muy persistentes. Sí. Pero insisto, no todas eran erróneas, ¿no? Claro que no. Lo que pasa es que lo más fundamental es tener en cuenta que aquello que los estudiantes ya saben juega un papel importantísimo en la adquisición de los nuevos conocimientos. Y por otra parte, esto es verdad también para los científicos. Cualquier investigación, cualquier estudio se aborda siempre desde lo que ya se sabe, sea correcto o no. Y por eso yo insisto en que en este momento lo mejor es que el profesor o la profesora pida a sus estudiantes que expongan cuáles son sus ideas, sus conjeturas sobre cómo tienen lugar los cambios materiales. Bueno, ahora que hemos dejado claro la importancia de los cambios, podríamos pasar a estudiarlos con un poco de detenimiento. Lo primero sería preguntarnos qué ideas tenemos o qué hipótesis hacemos, suposiciones, sobre cómo se producen los cambios. Es decir, qué cosas son necesarias. Se trata de que resolvamos o nos planteemos ahora la actividad A5 del programa de trabajo, así que leedla con detenimiento, por favor. Vale, por favor, atended un momento. Ahora cada grupo escribirá en la pizarra de forma esquemática las ideas que habéis estado discutiendo respecto a esta actividad. Así que salid, por favor. Uno de cada grupo, podéis irlo haciendo. Y con la letra clara, por favor. La verdad es que lo habéis hecho muy bien porque habéis introducido las ideas clave que se necesitan para empezar a estudiar los cambios. Por ejemplo, hace falta energía, hay que hacer trabajo, los cuerpos se hacen fuerzas unos sobre otros, se necesita energía. De todas formas, debemos ir con cuidado porque estos son ideas que se manejan en la vida cotidiana de forma confusa. Por lo tanto, lo importante ahora es intentar clarificarlas. La verdad es que estos conceptos son difíciles. Son de los que más problemas plantearon a los científicos.
Hubo que esperar al siglo XIX para que la idea de energía, trabajo y fuerza estuvieran claras y se establecieran las relaciones que entre ellas. La verdad es que no es extraño que los estudiantes tengan dificultades. Pero ahora estamos nosotros que podemos formularles las preguntas adecuadas, podemos ayudarles en sus propuestas concretas. Y de hecho, cuando nosotros preguntamos a los alumnos o los indicamos que expresen sus ideas, en todos los grupos aparece muy claro la idea de la energía como capacidad para transformar la materia, es decir, para producir cambios. Yo creo que esto es un buen punto de partida para comenzar a avanzar hacia la construcción de lo que hoy la ciencia entiende como energía. Sí, pero de todas formas en este punto hemos de ir con cuidado. Pienso que en este nivel o en esta etapa educativa el objetivo no puede ser la comprensión del significado científico de energía, que por una parte resulta demasiado abstracto y por otra requiere la introducción de una serie de relaciones matemáticas y de otras magnitudes como el trabajo o la fuerza. Se trata más bien de favorecer un uso de la idea de energía que les sea útil como consumidores y futuros ciudadanos responsables. A mí me impresionó mucho la frase de Einstein: ningún científico piensa con fórmulas. ¿Qué os parece? Bueno, cualquiera lleva la contraria a Einstein. No, en realidad estoy totalmente de acuerdo. Estoy convencida que si se dan las condiciones adecuadas, los estudiantes son muy creativos y pueden construir conocimientos que se aproximan a los aceptados por la comunidad científica. Bueno, parece que hay acuerdo, o que estamos de acuerdo, en entender la energía como una capacidad para producir cambios, para transformar la materia. Pero conviene que profundicemos un poco más en esta idea. Y esto es lo que precisamente plantea la actividad A11 del programa de trabajo. Intentad explicar en qué consiste la capacidad de un sistema para producir cambios. ¿Por qué el agua de un río, por ejemplo, puede producir cambios? Empezáis a discutir esta actividad, unos minutitos. Parece que ya habéis avanzado bastante en la discusión. Vamos a poner en común las ideas que habéis ido debatiendo entre todos. Si os parece, empezamos por el grupo por ejemplo. A ver, ¿por qué pensáis que una corriente de agua o un río puede producir cambios? Pues el agua cuando se mueve, pues hace fuerza sobre los objetos con los que tropieza y les empuja. ¿Y qué cambios produce? Les cambia de lugar. ¿Y qué más? O puede hacer girar una noria para subir agua también. O puede también mover un molino y transformar el grano en harina. ¿Y por qué tiene energía el agua? ¿De dónde la saca? Pues tiene energía porque se mueve y puede hacer fuerza. Entonces podemos concluir que la capacidad para producir cambios está asociada con la capacidad para interaccionar. O dicho de otra forma, las transformaciones se producen porque unos cuerpos interaccionan con otros, se ejercen fuerzas mutuamente. Esta interpretación de la energía permite cuestionar una idea muy extendida que asimila energía a una especie de combustible. Realmente ni el viento ni una corriente de agua no tienen combustible. Pueden producir cambios porque el aire y el agua están en movimiento, ¿no? Yo creo que sería conveniente que recapituláramos, que intentáramos hacer un esquema en donde se plasmaran todos los conceptos que hemos ido introduciendo y que viéramos las relaciones que hay entre ellos. Un momento, ¿tú no tenías un cuadro que recogía estas relaciones? ¿No? Sí, ¿No lo podrías enseñar? ¿No? En él vemos la energía hace posible los cambios a través de las fuerzas, es decir, de las interacciones que se hacen los sistemas materiales. Se puede cerrar el esquema con otra flecha diciendo que los sistemas materiales poseen energía. A mí un cuadro como este me parece muy bien. Es muy claro. Están todos los contenidos que hemos estado tratando y además se puede leer en un sentido e incluso en el inverso. Sí, por ejemplo, los sistemas materiales se ejercen mutuamente acciones que producen cambios que a su vez modifican la energía de los sistemas. Yo creo que el cuadro es muy clarificador, ¿no? Y merece la pena realizarlo, pero no olvidemos que lo más importante es mostrar la relevancia de los nuevos conceptos
e incluso su capacidad para interpretar situaciones familiares. Perfecto. Yo creo que sería interesante que pidiéramos a los alumnos que concreten todas estas ideas que hemos estado tratando. Es decir, que piensen en situaciones que les son familiares, en los cambios que se producen a su alrededor y que los interpreten, que intenten explicarlos desde el punto de vista energético. Bueno, vamos a ver qué ideas se os han ocurrido sobre esas acciones o montajes sencillos. ¿Un voluntario o voluntaria? Bueno, perfecto. ¿Esta es la única tiza que queda? Sí. Pues para demostrar la energía destructora que tiene esta piedra, pues como no hay tiza se ha terminado la clase. Bueno, vamos a ver, la verdad es que este es un ejemplo muy sencillo, pero sin embargo muy interesante, porque si intentamos interpretar lo que ha ocurrido, si os fijáis, la piedra inicialmente está en reposo y sin embargo puede producir una transformación en la tiza. Muy bien, entonces la piedra tiene energía porque está sometida a la fuerza peso, a la atracción de la Tierra. Podemos decir que la piedra tiene una energía almacenada o energía potencial. Esa energía se pone de manifiesto cuando soltamos la piedra. Y entonces esa energía potencial se va transformando en energía de movimiento, a medida que cae, que llamamos energía cinética. Vamos a pasar ahora a ver otra acción o otro montaje que se os haya ocurrido. A ver, ¿cómo podríamos interpretar esto? Pues que el tirachinas tiene energía almacenada y al soltarlo da velocidad al trozo de tiza. Es parecido al ejemplo de la piedra. Efectivamente. Es decir, que sobre la goma tensa actúa una fuerza recuperadora, una fuerza elástica. Tiene, por tanto, la goma energía potencial elástica. Sí, es parecido al ejemplo de un arco, ¿no? Exacto. Al soltar un arco, actúa una fuerza sobre la flecha y la energía potencial elástica del arco se transforma en energía cinética de la flecha. Estas actividades resultan muy interesantes porque se basan en cosas muy sencillas, que no requieren un material sofisticado y por otra parte permiten a los estudiantes desarrollar su imaginación práctica y su habilidad. La verdad es que son muchas las cosas que los alumnos pueden hacer, pues cualquier acción tiene una interpretación energética. Permite además distinguir entre energías de movimiento cinéticas y energías potenciales o almacenadas debidas a fuerzas gravitatorias, eléctricas, elásticas. Esto introduce además una primera simplificación en ese mare magnum de formas de energías que suelen citarse. Estas formas de energías son diversos ejemplos de energía cinética. La energía de los proyectiles es energía cinética. La energía de una corriente de agua o energía hidráulica es energía cinética. La energía de las mareas o maremotriz es energía cinética. La energía del viento o eólica es también energía cinética. Sí, pero además los cuerpos pueden ejercerse entre sí fuerzas gravitatorias o eléctricas, almacenando de esta manera una energía que llamamos potencial. Cuando levantamos un objeto, el sistema cuerpo-tierra está almacenando energía que aparece cuando dejamos caer el objeto. Al tensar un arco, adquiere el sistema energía potencial elástica. Los objetos cargados eléctricamente se pueden atraer o repeler, es decir, tienen energía potencial eléctrica. Las bombas atómicas liberan una enorme cantidad de energía debido a sus fuerzas nucleares. Tendremos que profundizar algo más en esta cuestión de las distintas formas de energía y estudiar las fuerzas responsables de las energías potenciales, ver qué ocurre con la energía que nos llega del Sol en forma de radiación, tan distinta a las energías que hemos visto hasta ahora, cinética y potencial. La verdad es que son muchas las cosas que todavía tenemos que profundizar, aclarar y estudiar. Yo creo que la idea que hemos estado introduciendo de energía es solo una primera aproximación. Os invitamos a trabajar estas cuestiones con nosotros, a profundizar en la capacidad de los sistemas para producir cambios. A plantearnos qué ocurre con la energía cuando tienen lugar los cambios. A discutir
¿Cómo se propaga la energía? A estudiar cómo y para qué utilizamos la energía. A considerar las fuentes de energía, los problemas asociados a su obtención y transporte, y a discutir las necesidades y expectativas para el futuro.